¿Alguna vez cobraste miles y millones de euros? Yo tampoco, pero los futbolistas ganan mucha plata. Viven en un country, andan en BMW para arriba. Al punto que el salario promedio de un jugador de la Premier League supera las 65.000 libras semanales. Dinero que ni vos ni yo vamos a ver jamás en nuestras vidas. Y esto es el promedio. Ponete a pensar que jugadores como Cole Palmer o Jude Bellingham están muy por encima de eso. Pero me puse a investigar e incluso a estos tipos se los considera nivel medio en cuanto a salarios, porque hay un grupo selecto de jugadores que cobran muchísimo más. Pero te lo quiero bajar a tierra. Para ponerlo en términos latinoamericanos, me metí al boletín AFA 6400. Es un documento que habla de los sueldos de los futbolistas en Argentina y cuando lo leí las cosas tuvieron menos sentido que nunca. Muestra una pirámide salarial de lo que eran los salarios el año pasado en Argentina divididos por categorías. La primera división cobra 351.500 pesos. La primera nacional, que si sos de afuera es la segunda división, 284.000 y moneditas. Primera B metropolitana o federal A, que sería la tercera división de la Argentina, 236.800. Y Primera C, que es la cuarta, y el fútbol femenino, 203.500. Si tenés dos dedos de frente te das cuenta de que algo hace ruido acá. Primero porque el salario promedio está muy por encima, incluso hablando de la Argentina. Siempre nos bombardean con noticias hablando de los muchos millones que cobran los mejores jugadores, incluso en Latinoamérica. Agarra a Cavani, por ejemplo. Oscar Jiménez le queda para la volea, está a centro Cavani, ¡no! ¡Erró Cavani! ¡Erró Cavani! ¡No se puede creer! ¡Erró Cavani! Según Salary Sport, el tipo cobra más de 5.800.000 pesos argentinos por semana. Entonces, ¿qué está pasando acá? El tema es que el salario del jugador no es la única manera en la que se les paga. Hay bonos, derechos de imagen y un montón de cosas que se suman que tienen peso en todo lo que gana un futbolista. Y muchas veces los clubes no pagan al pie de la letra. Como el caso de Josep Reina, en su contrato decía que le iban a dar una casa por temporada. Al terminar su primer año, el club cumplió y se la regaló. Pasa que el tipo no leyó la letra chica y le dieron una casita de 20 centímetros de alto. Que sí, como cumplir, cumplieron. Así que buen provecho si estás comiendo y vamos a desglosar cómo cobran los jugadores de fútbol. Antes de hablar de plata, te quiero avisar que los contratos de fútbol pueden ser de lo más extraños y no hay nada mejor para ilustrarlo que un ejemplo. Pues en el año 2001 a Spencer Pryor se le solicitó mantener relaciones físicas con una oveja. Sentate que te cuento. El defensa inglés fichó por el Cardiff City, que estaba bajo la presidencia de Sam Hammond, un tipo conocido por sus métodos poco convencionales para motivar a sus jugadores. Durante las negociaciones, Hammond incluyó cláusulas tan extrañas que pasaron a ser una suerte de leyenda urbana del fútbol británico. En una de ellas se estipulaba que Spencer Pryor tenía que mantener relaciones con una oveja. What the fuck? Es una referencia a un estereotipo cultural asociado con Gales. Otra parte especificaba que Pryor debía comer varias partes del cuerpo del carnero como una suerte de rito de iniciación. Entre los platos mencionados estaban testículos de carnero, sesos servidos con jugo de limón, hígado crudo bañado en sangre. Perdón, yo sé que te había dicho buen provecho antes. Tras la polémica, el propio Spencer le restó importancia al asunto diciendo que todo esto era una broma interna del club. Sin embargo, también admitió que en una cena del equipo sí le sirvieron alguna de esas vísceras como parte de un ritual que no era obligatorio, pero sí fuertemente sugerido. En resumen, ¿una cláusula absurda sobre la oveja? Sí, eso era broma. ¿Hubo vísceras de carnero en una cena? Esta parte es real. Y nadie tuvo relaciones con una oveja, eso no pasó jamás. Pero con esa historia vamos a hablar de dinero en serio. Yo siempre me pregunto, cuando vos ganás tanto dinero, ¿a dónde va la plata? ¿Te lo depositan al banco como si fuera un sueldo normal? Bueno, a veces sí. Esta es una nómina que se filtró cuando Carlitos Tevez jugaba en el Manchester City. En el Reino Unido tenés que pagar un impuesto sobre la renta por cualquier ingreso si sos empleado de una empresa. La banda impositiva más alta que tienen, por lo que vi, es del 45%. Acá es donde caerían todos los jugadores de la Premier League. Podés ver que ese mes a Tevez le pagaron 720.827. Nada mal, eso equivale más o menos a un salario de alrededor de 180.000 por semana. O sea que está en línea con eso que dijimos antes de ser empleado y de la banda impositiva. Y este número muestra cuánto pagó en impuestos en ese punto del año fiscal. Te lo cuento porque también vale recordar que aunque cobren muchísimo, también con los impuestos son gente que apoya y ayuda fuertemente a la economía. Lo interesante de esta nómina está en la parte de los bonos, que son ciertos beneficios que tienen algunos jugadores cuando firman sus contratos con los clubes. En el caso de Tevez dice alojamiento, por lo que podemos deducir que el Manchester City le daba un techo, porque viste que cuando se mudó del Manchester United se tuvo que ir muy pero muy lejos. También hay bonos más estándar, como que te pagan un poco más por la cantidad de goles. Según Daily Mail, Virgil van Dijk recibe un bono de 750.000 si el Liverpool logra 22 arcos en cero. Nuevamente, según ellos, es creer o reventar. Cuando cruzas el océano todo suena lindo y extremadamente coherente. Pero ¿sabías que un club argentino le paga a sus jugadores con criptomonedas? La economía argentina ha sido
sido cuanto menos inestable en las últimas décadas, así que el club Leandro N. Alem decidió en 2021 pagar todos sus sueldos en cripto. Al principio era solo con algunos juveniles, pero después quisieron implementarlo para todo el plantel. Les pasaban la plata mensualmente en USDT, que sería una moneda estable que va par a par con el dólar. También les daban material de blockchain y cosas para que entiendan sobre el tema. Lo curioso es que ese mismo año, pero del otro lado del mundo, David Barrial era el primer fichaje de la historia pagado con criptos. El Club Dux Internacional recibió bitcoins de patrocinadores para pagar su salario, aunque él cobraría en euros como siempre. Hablando de Argentina, encontré que hay un gremio que representa a los futbolistas profesionales. Fue fundado en 1944 y defiende sus derechos laborales, y acá hay aún más plata. Según el convenio colectivo de trabajo número 557/09, vigente en 2025, en caso de cesión del contrato de un futbolista a otro club, ya sea de manera temporaria o definitiva, el jugador tiene derecho a percibir como mínimo el 15% bruto del monto total de la cesión. Este monto debe ser abonado directamente al jugador, y si hay algún abogado en los comentarios, por favor que me lo corrobore, que yo soy periodista. Y si no le pagan, tengo entendido que el club puede llegar a recibir sanciones como que le saquen puntos de la tabla. También existen los bonos de lealtad, que son más interesantes si hay un caso muy famoso, el de Kylian Mbappé. El bono de lealtad dice que básicamente si un jugador cumple con la totalidad de su contrato, se le da dinero por ello. Cuando pasó del PSG al Real Madrid había un bono de fidelidad de más de 80 millones de euros que había que pagar a Mbappé. Esto terminó siendo objeto de una disputa legal y Mbappé ganó el caso. Es decir, que mientras cumplas tu contrato o te quede cierto tiempo pactado, te van a dar dinero. Claramente eso está escrito antes en el contrato. Es más, el mismísimo Messi tenía uno de estos con el Barcelona. Pero la lealtad no va solo para los jugadores cuando se van. Cuando el Lille vendió a Hazard al Chelsea en 2012, se activó el bono consuelo. Cada jugador del Lille cobró 10.000 euros extra. La justificación: así duele menos cuando se va tu mejor jugador. ¿Te acordás que te dije que los clubes eran inteligentes y a veces metían trampas? Otra manera de cobrar podría ser con la gran historia de Alex Oxlade-Chamberlain, que pasó del Southampton al Arsenal en 2011. Al fichar por el Arsenal por 12.5 millones, el Southampton incluyó un bono de 14.000 por cada vez que el jugador disputara 20 minutos en un partido, y atentos a esto. Su entrenador trató de evitar esto sacándolo al minuto 72, así no se cumplía, pero se olvidó del tiempo de descuento. Así que al final el Southampton terminó cobrando todos estos bonos por un jugador que ni siquiera estaba en su plantilla. La cosa se pone más interesante: a veces no se le paga directamente al jugador como persona, sino a una empresa a nombre del jugador. Esto se hace normalmente por los derechos de imagen. Ahora bien, ¿qué pingos son los derechos de imagen? Son literalmente eso que dice el nombre: los derechos sobre el nombre, imagen, voz y la firma de un jugador. Inicialmente el jugador es dueño del 100% de sus derechos de imagen, aunque el club puede empezar a negociarlo en los contratos. Para que lo entiendas facilito, te presento al Real Madrid. Florentino Pérez ha dicho que si jugás ahí vas a ceder la mitad de tus derechos de imagen. Florentino Pérez introdujo en su primera etapa como presidente la cesión obligatoria del 50% de los derechos de imagen de cualquier galáctico. Solo casos excepcionales, como el de Cristiano Ronaldo en 2009, que negoció un 60-40, han roto esa regla. Jugadores como David Beckham, Gareth Bale, Mbappé y Bellingham cedieron la mitad, confiando en el aumento de su visibilidad global por ser jugador del club. Para dejarlo claro, si Jude Bellingham firmara un contrato con una marca que le paga 2 millones, 1 millón irían a parar al Real Madrid. Y seamos sinceros, cualquier jugador aceptaría eso con gusto. Me quiero quedar un segundito con Cristiano Ronaldo porque fue el único en mucho tiempo que pudo negociar a su favor, teniendo un 60-40. Desde que pasó por el Real Madrid, los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo tuvieron un recorrido muy interesante. En 2015 vendió una parte de sus derechos de imagen a Mint Media, una empresa dirigida por el empresario singapurense Peter Lim. Todo esto por un contrato de 6 años valorado en aproximadamente 50 millones de libras esterlinas según ESPN. Lim en gran parte fue el responsable de que Cristiano Ronaldo saltara al estrellato global, ya que tenía una estrategia muy fuerte para viralizarlo en Asia, donde hay un montón de personas. Esto le dio resultados muy rápido y hasta apareció en una publicidad de Shopee, una empresa de electrónica, con un anuncio muy famoso y gracioso como imagen de marca, cosa que no era común. Los futbolistas no aparecían como figura central de una campaña. Curiosamente, el Real Madrid tiene esta posición única sobre los derechos de imagen, pero vayamos a ver qué pasa con los otros grandes de Europa. En la Premier League los clubes no suelen involucrarse tanto, así que muchos de los jugadores tienen todavía el 100% de control sobre sus derechos de imagen.
Un ejemplo claro es Erling Haaland, que tiene este control total sobre su marca personal. Esto significa que los ingresos derivados de patrocinios y acuerdos comerciales suelen ir a parar a una empresa propiedad del jugador en lugar de tributar como un ingreso personal. La ventaja: en el Reino Unido el impuesto de sociedades es del 19% frente al 45% que se aplica a los sueldos personales más altos. Esa diferencia impositiva puede representar millones en ahorro fiscal anual, especialmente para los jugadores de elite. De hecho, muchos jugadores lo que hacen es estructuran su contrato de manera que su salario personal sea menor y toda la parte que va por derechos de imagen sea bastante mayor. Por otro lado, la Serie A ofrece un enfoque muy interesante. Aunque no es una política de la liga en sí, Italia cuenta desde 2019 con el llamado Decreto Crescita, decreto de crecimiento embostero. Una iniciativa del gobierno para atraer al talento extranjero. En caso de los futbolistas les permite beneficiarse de un tipo impositivo reducido en caso de cumplir con ciertas cosas. No haber residido en Italia en 2 de los últimos 3 años, comprometerse a permanecer en el país al menos 2 años y convertirse en residente fiscal en Italia. Gracias a este régimen, un jugador extranjero puede llegar a tributar tan solo el 25% de sus ingresos, muy por debajo del 43% habitual para residentes italianos o del 45% del Reino Unido. Esta medida fue clave para atraer jugadores extranjeros a la liga italiana. Fíjate Cristiano, que fichó por la Juventus. Aunque justo en su caso aplicaba un régimen anterior, pero bueno, ayudó a impulsar todo esto. En los Emiratos Árabes Unidos la cosa es aún más extrema porque muchos lugares están exentos de impuestos sobre la renta. Lo que significa que ese 45% que Carlitos Tevez pagaba cuando estaba en el Manchester City se lo podría haber quedado todo en su bolsillo si estaba jugando para un club de los Emiratos. Pero acá hay ciertos matices a tener en cuenta, así que déjame que te lo explique sencillo y en castellano. Los futbolistas británicos que quieran beneficiarse de esto, por ejemplo, deberían estar fuera del Reino Unido durante un año fiscal completo. En el Reino Unido, el año fiscal va de abril a abril. ¿Y qué pasa con los fichajes que se hacen en verano o en enero? Que si un jugador se va en julio de 2025, el año fiscal ya empezó en abril. Entonces debería esperar al abril de 2026, el del siguiente año, y quedarse todo un año más, hasta el abril de 2027, para evitar pagar la factura fiscal colosal que se le vendría encima. Te voy a dar un ejemplo. Jordan Henderson se fue del Liverpool en verano del 2023 y firmó con Al-Rifaq. No habló árabe claramente, pero lo hizo con un sueldo altísimo. 6 meses después las cosas no resultaron como él esperaba y se fue del club en enero de 2024. El problema es que para beneficiarse de esa estadía en Arabia Saudita, Jordan tenía que quedarse afuera del Reino Unido hasta abril de 2025. Terminó fichando por el Ajax en 2024. Que ojo, el Ajax es un equipazo, pero existe esta teoría de que lo está haciendo para quedarse con todo el dinero que le vino de los Emiratos Árabes. Y sinceramente no lo culpo. No me voy a ir sin hablar de David Beckham, a quien le pagaron una fortuna cuando firmó por LA Galaxy. Le ofrecieron el derecho a comprar una franquicia de expansión de la MLS por $25 millones. Que de primeras parece que no le estarían pagando, sino que le están pidiendo plata. Pero como todos sabemos, Beckham lo tomó y hoy tenemos al Inter Miami, que es de las franquicias más valiosas de la MLS. No está claro qué porcentaje del Inter Miami tiene David Beckham hoy en día, pero Forbes valora el club en más de $1.000 millones. Ponele que el tipo tenga un 15% del Inter Miami, bueno, sigue siendo una manera súper inteligente de cobrar como futbolista. Y ahora me quiero ir a lo más raro de los contratos. ¿Sabías que el contrato de Neymar con el Barça tenía una cláusula que permitía que 8 de sus amigos volaran a Barcelona para salir de fiesta y verlo jugar? Bueno, los contratos incluyen cosas raras, no solo plata. Cuando Ronaldinho volvió al fútbol de Brasil tenía una cláusula que era genial. Se le permitía salir a bailar al menos 2 veces por semana sin consecuencias contractuales. O sea, 0 sanciones si se tomaba 1 o 2 noches libres. También un tipo llamado Stefan Schwarz, jugador del Sunderland en 1999, incluyó en su contrato que podían rescindirlo si el jugador abandonaba el planeta Tierra. O sea, literalmente si el tipo agarraba, se iba al espacio, podía dejar de ser jugador del club. Otro jugador, Maus Shin, pidió un tractor cuando estaba negociando su renovación con la Juventus. Tenía un negocio de cultivo de arroz en Costa de Marfil. Al principio le dijeron que sí, pero después le dijeron que todo esto del tractor iba a ser imposible. A veces hasta llega a haber temas con los colores de la ropa. Rafael van den Vaart reveló que el Betis le pagaba aparte por un motivo insólito: 114.428 euros mensuales por no usar botines rojos, el color de su rival, el Sevilla. Todo esto te muestra lo insólitas que pueden ser algunas cláusulas, pero no todo son risas y color de rosa.
A ver, estamos hablando de tipos millonarios. Acá hay casos de fraude fiscal o de cosas muy raras. Alexis Sánchez, delantero chileno, aceptó en 2018 una condena suspendida de 16 meses de prisión y pagó 590.065 euros de multa. Todo esto después de reconocer que había ocultado ingresos de más o menos 1.5 millones de euros cuando jugaba en el Barcelona. Finalmente no cumplió la condena por no tener antecedentes penales y porque era menor a 2 años. Lo que había pasado es que cedió sus derechos de imagen a una empresa. Esa empresa, controlada por él, recibía los pagos por sus patrocinios. Y el tipo, en vez de tributar como persona física en España, pagaba un tipo mucho menor o directamente no tributaba. Este tipo no es el único, hay grandes como Cristiano y como Messi que también tuvieron problemas legales, pero si tenés ganas te lo cuento en otro video. Guiño, guiño. Mi nombre es Pachu Zubiri, esto ha sido todo y nos vemos en la próxima.